Ya estamos, señoras y señores. Esta es la última conversación del día acá en Tele13 Radio, 103.3 en la ciudad de Santiago, en tele13radio.cl, en nuestro canal de YouTube. También nuestro programa. La última conversación del día se llama Página 13, siempre con Quique Mujica. Muy buenas tardes. Excelente, Quique. Qué buena, qué prestancia Sí. para el saludo. Mira el equipo de lunes que tenemos, ¿eh? Hay que estar a la altura. Josefina Arauz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien en este lunes, muy navideño. Exacto, el lunes antes de la Navidad. De hecho, Caótico. voy a llegar a mi casa a ver mi pobre angelito. Ascario Caballo, ¿cómo estás, ¿Cómo Ascario? estás, Iván? ¿Cómo ¿Cuál es te la va? mejor película de Navidad? La mejor película de Navidad, O la que más te gusta a ti, digamos. ¿cómo se llama? It's a Wonderful Life. Eh, Qué bello es vivir. Qué bello es vivir. Sí, Sí, con Jimmy Stewart. con Jimmy Stewart, ¿no? Sí. Sigue siendo la mejor. Que es el que se va a matar y, Sí, y sí, le muestran sí. cómo sería la vida sin él. ¿Cómo sería la vida sin él? Sin él, Sí, exacto. sí, sí. Qué grande, ¿no? Gran plot, Gran ¿no? idea. Gran idea. Gran ¿Cierto? idea. Con niños pequeños también es una buena opción Charlie Brown. Bonito. Claro. Tus niños son muy Clásico. chicos para mi pobre angelito. Yo creo. Muy pequeña, les daría susto. Tanto ladrón y... Sí. Ah, ¿por qué lo dejaron solo? Algo difícil de explicar. El que no tiene nada de época prenavideña todavía, es el presidente electo José Antonio Kast, que va a volver recién a Chile después del viaje que emprende a esta hora, el miércoles 24 en la mañana, de madrugada. Digamos. Ah, largo el viaje. O sea, es que Es que es una mala fecha, claro. es una mala fecha y es con combinaciones raras, es con escala. Ah, creo que hacen se ve que escala él en anda Perú. en aviones Comerciales. comerciales. Llega de noche. ¿Cómo Y- será la seguridad de él arriba del avión? No sé, Beatriz Apud casi arriba del avión a Buenos Sí, pues, Aires Le puso el micrófono. estaba encima de él. Sí, no, digo que igual tiene que llevar guardaespaldas, de Sí, todo. pues, no de todo. Debe ir un par de monos por ahí. Claro, sentados. Mono en el mejor Sí, sentido de la mano. palabra, dices Sí, tú, por Ascana. supuesto, Sí, por supuesto. Mono se les dice en la jerga. Es una jerga, no es, Claro. Es descriptivo, no es nada Así es. insultante para es descriptivo. No. ¿Y este es su último viaje o nadie sabe? No, Perú en enero. Ya, está armando el corredor humanitario. Muy inteligente lo que está haciendo, muy inteligente. Sí, ¿eh? Muy inteligente. Bueno, entrémosle a esto. Muy inteligente además el orden en que lo está haciendo. Que haya partido por Argentina, ¿verdad? Que el más... No es el que más incide en el problema migratorio, salvo en el sur, que de ahí hay una relación que es muy antigua, no tiene Sí. nada que ver con el problema migratorio actual. Pero es el más fuerte, es el país más grande, en fin. Y está bien pasar a Ecuador después, ¿no? Porque de igual Perú es un problema porque tiene elecciones en unos meses, ¿no? Entonces hay un presidente provisional muy precario, ¿no? pero bueno, pues está Claro, bien no era el momento hoy para ir a Perú. no, era primero Ecuador, yo creo. Históricamente, sí. además, Ecuador ha sido aliado de Chile porque Claro. es rival de Perú. Sí, pues bueno, es que ese era un problema. Claro. Ir a Ecuador y no ir a Perú es un problema. Claro. Y queda Bolivia. Ahora, cuando lo anuncian, lo dice el presidente electo, lo dice en la entrevista anoche en Tele13, pero el comunicado de la oficina del presidente electo ya anuncia lo de Perú. Anuncia Perú, claro. O sea, como para que No, dejen es las muy dos cosas al inteligente. mismo tiempo. Y dejar para el final a Bolivia es más inteligente todavía, porque no se puede empezar por Bolivia, ¿no? Primero hay que decirle, mire, estamos trabajando en esto. No ha Que se salido sume quiénes algo. son las cabezas en relaciones internacionales que Mm, los orejeros de CAS. Yo no he visto No. mucho de economía, de seguridad, pero internacional no. yo entiendo, esto es lo que me dijeron ¿Mm? otros amigos periodistas, que el propio comando filtró para testear, digamos, el nombre del presidente de Quiñenco, De Francisco Pérez Maquena. Francisco Pérez Maquena. Y además esto se medio confirmó con que lo llevó a Argentina, ¿no? A mí me parece es una pésima idea, para ser franco, ¿eh? Una pésima idea creer que del mundo de los negocios tú puedes sacar algo para el mundo de la diplomacia. Pero Alfredo Moreno fue un ejemplo, ¿no? No fue un buen ejemplo. ¿No? Ah, Yo creo que no. Yo creo Ya. que no. No causó ningún desastre. Alfredo Moreno, una persona muy diestra, muy Profesional hipercompetente. digamos, muy sí. competente, pero no solo eso, tiene mucha muñeca política, como Claro. lo ha demostrado después, digamos. Ajá. Probablemente Piñera lo conocía mejor, pero son unas aventuras de saltarse a la Cancillería, digamos, siempre,
que terminan mal, que terminan acudiendo de nuevo a los viejos profesionales de la Cancillería. Que es lo que son- pasó en este gobierno, digamos. Claro, que son los que saben eso. A mí este tipo de experimentos me disgusta profundamente, lo encuentro como de aficionado, ¿no? ¿Y qué A mí puede me tinca explicarlo? esto. Cierta desconfianza, Yo raro, creo que ¿no? una cosa de dar una señal como a la economía. de énfasis en el crecimiento. Pero eso es. No es el problema diplomático. El problema diplomático es lógico. que te tienes que entender con alguien que provenga de alguna manera de la política y de la política exterior de Estado, digamos, ¿no? Ya, pero espérate, suspendamos por un momento el Suspendamos, análisis de la suspendamos. actualidad. ¿Qué era, por ejemplo, cuando Alejandro Foxley fue nombrado canciller? Que venía a ser ministro de Hacienda de Patricio Elwin. O pasó pésimo. Terminó medio. No diría que terminó muy bien. digamos. Pero en ese momento se especulaba que lo de Foxley era una especie de espeldaño para una aspiración mayor, digamos. Eso es verdad y Foxley puede que haya estado explorando esa. Pero ese puesto fue la tumba de ambas cosas. Y nunca Sí, había un canciller que ha sido candidato, después presidente, perdón. No. Mm. no Bueno, había. Soledad Alvear tampoco lo logró. Tampoco lo logró, claro. Claro. Tampoco Hay como lo unos logró. mitos respecto a obras públicas, desarrollo social y cancillería. Que Pero- no convienen, y son alcalde, yetas. y alcalde. Alcaldes Pero de todas aprueban. maneras, ahora Iván, nada. estamos hablando de perfiles que son distintos, que son políticos, digamos, ¿no? Eso está más próximo a la diplomacia. Soledad Alvear, el propio Alejandro Foxley. Claro, por sus recorridos previos. Claro, tienen un historial político, ¿no? Sí. Insulso. No es bien venir del distinto mundo de- propiamente Es bien distinto. empresarial. Bien distinto del mundo empresarial. ¿no? Pero claro, evidentemente en otros ministerios, ¿verdad? Todos los ministerios que tienen que ver con el desarrollo económico, es muy, digamos, es apropiado que haya una mezcla de elementos, llamémoslos técnicos, por así decirlo, los que vienen de la empresa, y políticos. ¿no? Aún así, yo siempre prefiero gabinetes integrados principalmente por políticos, porque como hay que negociar las cosas, ¿verdad? Que esté Alvarado, por ejemplo, ahí palabrado para la Secretaría General de la Presidencia, me parece excelente, pero bueno, no quiero criticar al gabinete antes que lo nombre. Antes que lo- sí, es porque como cap- el colmo. Sí, porque además, porque capaz que no Sí. sea, digamos. Pero dicho eso, una cosa es que se sondee, se tire como globo sonda el nombre de Pérez Maquena, y otra cosa es quién está orejeando al presidente, a menos que asumamos que el diseño que acaba de escribir Ascanio, que estuvo muy bien partir por Argentina, que lo siguiente tenía que ser Ecuador, que está bien que sea Perú y que dejar Bolivia para el último, sea fruto del azar, digamos, lo que no creo que sea así, supongo. Digamos. No, esto tiene un diseño. Mm. Lo dijo él mismo ayer, ¿o no? En la entrevista contigo, Iván. Dijo, acá no hay nada improvisado. Mm. Creo que dijo Sí. te respondió así Hay una alguna frase así. pregunta. Acá no hay nada improvisado, está todo pensado desde el comienzo. Entonces, y que si no ganaba, lo decía así, que si no ganaba todo se le iba a traspasar a quien hubiera ganado, pero como ganaron ellos, siguen el plan diseñado. Digamos, esto no se terminaba el diseño que tenían en el 14 de diciembre. Claro. ¿no? Como que estaba diseñado también los pasos que seguían y que en todo caso yo también creo que es además, va a verse en el tiempo su éxito, pero es además consistente respecto de las propias prioridades que él se ha planteado, ¿no? claro. Y dado que hay muchas dudas, además, muchas razonables y comprensibles respecto de cómo va a ser todo lo que quiere hacer en el tema migratorio, parece muy consistente con esa prioridad estar en esta agenda internacional, que además es como original, ¿no? Acá varias veces hemos hablado, Ascanio muchas veces ha dicho como que inútil o que sin sentido puede ser todo un esfuerzo de restricción migratoria, una política restrictiva migratoria en Chile sin una conversación regional, ¿no? Claro. Claro, Y por Dios, qué lento fue tenerla, ¿no? Quizás no sirva, no sé, vamos a verlo, pero igual tiene sentido hacerlo y en ese sentido él está siendo bastante original en emprender esta recorrido internacional, ¿cierto? Para dar un complemento al trabajo interno que quiere hacer a propósito de ese tema, porque sin ese diálogo con los otros países es muy difícil que una iniciativa como esta pueda tener éxito. Sí, en el tema de inmigración va a tener que haber una coordinación muy fuerte entre interior, seguridad y exteriores. No, muy O sofisticado. sea, claro, porque además están de por medio las policías. La
Las policías en varios sentidos. En varios En el sentidos. sentido del chequeo, de la persecución eventualmente, pero también de los trámites migratorios, Y las coordinaciones con las policías que ya están hechas, las policías de Colombia, además. ha sido fructífero esa relación, Sí. han caído con Estados Unidos también, tienen que tener relación, y la tienen ya con la policía. Hay chilenos que están instalados en Estados Unidos trabajando con ellos, policías chilenos. Y relaciones exteriores, yo no sé, Ascanio cacha harto de esto, pero el tema inmigratorio, porque es inédito, los cancilleres antes no tenían este problema, porque en Chile no existía este problema, porque existía muy chico, pero ahora es como el problema esencial, entonces ese canciller tiene que saber del tema para entenderse con los vecinos, pues, ¿no? Yo creo que la Cancillería tiene una unidad especializada en esto, Ya. ¿no? Como siempre las crean para temas que aparecen en conflicto, digamos, como se hizo con la Haya, como se ha hecho con crisis fronteriza. Pero no sé muy bien en qué consiste. Hay que acordarse de que este problema estalló hacia fines del gobierno de Piñera. Claro. Entre el 2017 y Claro. el 2019 tenemos la primera ola migratoria, ¿no? Son dos grandes olas. La primera del final del gobierno de Piñera, bueno, todo el gobierno de Piñera en realidad, Claro, 2017, 2017, 18, 19. y después 2022, 2024. Claro, porque el problema en Bachelet 2 era haitianos. Haitiano, y era una cosa medio episódica, digamos. Claro, porque se hablaba de un montón de aviones, pero un montón de aviones son poca gente. Es poca Claro. gente, claro. No, Los haitianos no venían caminando por No, Bolivia. nada que ver con la Y es masa que cuando llegó. se agudiza después. la crisis venezolana. Sí, también, es cuando ¿no? son los momentos en que la. correspondiente. Claro. Lo que no quita que pueda haber otra. Bueno, claro. Sí. O Porque una aquí- diáspora hacia allá. Es que cuando se habla de corredor humanitario se está pensando en que cae Maduro, vuelve gente la se democracia en devuelve. Venezuela y la gente se devuelve. Claro, pero puede ser Eso el- no aceptan así. Y puede ser doble vía. También, pues, Sí, claro. po. ¿Ah? También. No, sí. es un problema. ¿Josefina? Lo que pasa es que esa es la gran pregunta de esto y es lo que hace que sea tan trágico, ¿no? No solo complejo, sino muy, muy trágico, porque cuando uno lo piensa el tema migratorio a propósito del crimen organizado, bueno, es fácil tener una postura muy de que se vayan, ¿no? Y sacarlos, pero son personas también comunes y corrientes, ¿cierto? Más En bien situaciones de gran precariedad. Y entonces la pregunta para el Estado, más allá de lo que le dijera al arzobispo, que fue un poco lo que se conversó en el debate, ¿cierto? Antes de la segunda vuelta, ¿qué hace con esas personas que son personas concretas, no son números, no son una abstracción, ¿cierto? ¿Qué se hace con todas esas personas una vez que las reúnes y las quieres sacar? ¿A dónde van? ¿No? Y eso se puede, además, volver un problema también para ti, ¿no? ¿Dónde las pones, dónde las dejas? Entonces, yo creo, aunque, insisto, todo esto está por verse, este corredor y este diálogo con otros esta conversación con otros países, apunta a enfrentar también esa pregunta que es de orden moral en último término, pero de enormes implicancias políticas y prácticas, ¿no? Porque cualquier diseño más, ¿cómo decirlo?, más restrictivo en esta materia, en la materia migratoria, va a requerir resolver esa gran pregunta. En la entrevista ayer en Tele 13, Kast da dos claves de este asunto, dos pistas más que claves. Una es La que, ley, ¿o no? claro, que antes de 90 días quiere sacar una ley que convierta en delito la inmigración irregular. Se entiende que eso no es retroactivo, que es para De ahora en adelante. de ahora en adelante. Ya, eso uno. Y dos, que le dice a la gente, salga, vuelve a entrar y como contraprestación el Estado le va a dar un servicio eficiente. Mm. ¿Por Eso es qué? nuevo, ¿no? Eso no es lo había nuevo, dicho. eso no lo había dicho. Trámite es por- pésimo. ¿Cuántas veces vimos en el Eleuterio Sí, Ramírez, no, una locura. en Un el horror. centro de Santiago, las filas de personas que están Ahora tratando de sí. obtener un miserable Salvaje. papel para poder seguir viviendo? Sí. Respecto de la Salvaje. primera medida, a mí tengo la duda, ¿qué pasa cuando una persona entra, se considera delito, esa persona queda detenida? Da la impresión de que, bueno, ese va a ser el debate, Porque, pero Se la da podría impresión de que perseguir. sí. no, pero ¿No? si entran 15.000, Sí, no. ¿a dónde los vas a meter 15.000? No, y segundo, pero- no los podés devolver No. A menos que tengas acuerdos con, a menos que tenga acuerdo con Perú con y los otros Bolivia. países, exacto. O que sean peruanos o bolivianos. Si son venezolanos, los peruanos te van a decir, ya entró y... Bueno, ese es el problema que teníamos con Bolivia. No, lo acusas, lo procesas, lo encarcelas por el tiempo que las penas de la ley establezcan, porque no van a poder ser muy altas.
Claro, si no son muy sí. altos, lo puedes expulsar. Claro. Pero Si es ¿dónde que los van a tenéis dónde- meter? Si es que Claro. tenéis dónde Pero yo expulsarlos. creo que Si no hay ince- dónde meterlos, si no hay más. No, pero Es un buen punto, ¿ah? Pero la cuestión es que es un incentivo para que entren regularmente. Eso Claro. es, claro. Es una señal para afuera, no es tanto para Claro, adentro. ya no es una bicoca llegar a Chile. No. Un disuasivo. La pregunta es si los venezolanos que hay en Chile hoy día, irregulares o regulares, nos sobran. Yo creo que no nos sobran. Mi impresión es de que están contribuyendo a la productividad del país, la mayoría trabaja, la mayoría tiene más educación que nuestros niños, tienen por lo menos 8 meses más. Y seguramente de aquí para adelante, y además las mujeres tienen más hijos, y seguramente si es así, de aquí para adelante van a tirar del carro, de la producción y de la renovación. Pero quizás por generacional. eso Kass decía anoche eso, ¿no? No está cerrando las puertas. Dice, No. vuelvan, No, el que quiere volver, vuelva bien. O Lo que sea, pasa es que hágalo bien, claro. el Estado necesita, pero es un punto relevante el que dice Ascanio, que es el de su columna, a propósito del censo, ¿no? El tema es que para el Estado es un problema la irregularidad, ¿no? Y en este nivel de masividad y en la doble implicancia, ¿cierto?, de tensiones a nivel de convivencia, que es el tipo de roce que se empezó a describir poco a poco, ¿cierto?, en los últimos años, y el vínculo con el tema de la crisis de seguridad, ¿cierto?, y del crimen organizado, ¿no? Ese margen de informalidad es el que le da Sí. al crimen organizado un nivel de poder que el Estado necesita de alguna manera controlar. Y yo creo que eso es lo que, esa es la apuesta Porque, de Kass, sí. ¿no? porque por lo que yo hablé con los republicanos, ellos como que dividen en 4 grupos los inmigrantes, y uno del grupo es que gente que está aportando a Chile, sí, que se quiere quedar, pero que el Estado no le ha facilitado la formalización. Claro. Y ese es el grupo que entra y salga, y ese grupo, según los republicanos, es gente de bien, digámoslo de alguna manera. claro. Ahora, si son cientos de miles de personas, yo no sé si van a salir para volver a entrar, Claro. sino que más bien probablemente haya una solución más práctica. Sí, Ahora, que hay que crear una oficina Claro. interna, algo así, digamos, que atiende de ese forma... sería lo obvio. Lo que pasa Claro, es que, lo que pasa es que eso no- insistieron tanto en que no iban a regularizar. Es que no lo puedo... Yo entiendo que él, si explicaba esto, se enredaba Claro. en la campaña. Claro. Porque Claro. si explica, no, vamos Claro, a el un discurso grupo, de campaña. a un grupo, sí, ¿cuántos van a quedar? O sea, usted no quiere sacar a los inmigrantes. Sí. Entonces, Las distinciones las pueden a mí esto me lo empezar a explicaron hacer en ahora. off. Sí, pues, no, claro. si no lo han dicho, No de, lo han de dicho, esa manera. claro. Pero es algo que sugiere la pista que da en la entrevista de ayer. Ahora, lo que plantea Ascanio es un asunto capital. Yo me voy a repetir, porque esto lo conté, pero no me acuerdo si lo conté aquí o en Mesa Central, pero lo conté acá en la radio. En una conferencia de Sebastián Edwards hace poco, Mm. yo estaba ahí, y él cuenta, es bien divertido, Sebastián Edwards, cómo cuenta que lo llamó Arnold, el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger. Mm. Y le dice, mira Sebastián, Sebastián. I'll be back, Sebastián, I'll be I'll be back. back. I'll be back hazme un estudio porque quiero sacar, ¿qué pasaría si sacamos a todos los irregulares que hay en California? Sebastián Edwards se fue para su casa, a su oficina, hizo el estudio, volvió donde Arnold y le dijo, mira Arnold, esto, así lo cuenta Sebastián Edwards, no me consta que le haya dicho así al gobernador, pero dice, mira Arnold, no puede ir. Claro. Porque Se hunde si sacas, California. se hunde la economía de California. Claro. Lo lógico. dijo Marx. Por supuesto, Hace claro. varios siglos en el Capital. Se hunde, sí. Es un tema, Claro. es un tema capital, ya que estamos. Sostienen Bueno, claro, el proletariado, el nuevo proletariado. Claro. Y el capitalismo necesita fronteras Claro, como abiertas, ¿no? la inmigración campo-ciudad que hubo Claro. en la era industrial. Claro. Eso era pues, lo que decía Marx. Lo que pasa Pero es que es lo tú más hay que preguntarse. popular del mundo en este momento. po. Yo creo que era impopular, o sea, fue un buen motivo de campaña, ¿ah? Pero como otras cosas que hemos visto, la campaña empezó a retroceder, si eso es lo lógico. Bueno, como dijo Casta anoche, la campaña se terminó Se el domingo. terminó. Claro. Sí, además con una también es muy inteligente de su parte eso. Una mejoría de la situación económica también te cambia la perspectiva. También. Claro. Pero estamos hablando de cuánta gente, de 900.000 personas. Tampoco estamos hablando de 10 millones. No, claro. Son 900.000 personas, que es harto. Es un número inédito en la historia de Chile, pero no es inabordable. No es inmanejable. Claro, pues como que si tuviera aterrizado Claro, un un puente 8% alto. Pero si ¿cuántos todo años? lo que tienes que hacer es darles documentos. Eso es todo.
No, y darles educación, salud. No, pero eso vivienda. viene, eso ya, Vendrá después, dices tú. digo, ya empezaron a ser tratados como chilenos. Claro. Lo primero es que sean chilenos. Pero habría que entonces mejorar los servicios públicos para que esa gente tenga cabida, porque el chileno se mosquea porque está instalado que me quitan la educación de mi hijo, tienen privilegios. No, es que eso no es verdad. no Pero es eso lo verdad. está No, instaladísimo. si hay un criterio que es impopular, que es el que considera al irregular como más vulnerable. El más pobre de No, los no, no, pobres. es que tampoco tienes que hacer eso. Claro, si, Tampoco no es si limitáis necesario. eso, digamos, ¿no? No es necesario, quiero decir, si siendo gente que trabaja, es gente Ah. que está en una situación de normalidad relativa. Muchos de sus trabajos son precarios, eso es verdad. Informal. Pero también, Muchas sí, pero también de los chilenos, pues sí, tampoco en eso son diferentes, digamos, ¿no? Claro, me imagino que el venezolano a poco andar, si lo da mejor, va a querer un particular subvencionado. No va a querer escuela pública. Josefina, antes de que nos vayamos al corte. No, de nuevo, yo creo que acá hay un muy difícil manejo entre la consideración necesaria, muy relevante, algo que se olvidó, de las percepciones de la ciudadanía, que a veces pueden tener sesgos, prejuicios, etcétera, pero están ancladas también en experiencias objetivas. Y lo que tiene que hacer el nuevo gobierno, ¿no? O sea, tiene que administrar esos dos niveles y seguro van a ir apareciendo estrategias diferenciadas. Pero el problema acá, yo creo que uno de los principales problemas acá ha sido lo mismo que decía Ascanio en su columna, ¿cierto? La presión de esa migración y su mixtura, ¿cierto? Su encuentro con la dimensión, por así decir, informal, que deja al Estado a ciegas, ¿no? Sí. Y que le permite articularse con otras cosas como, en fin, mercados ilegales, el crimen Claro. organizado, etcétera, ¿no? Y eso Exactamente. genera un tipo de problema que yo creo que exige de parte del Estado una acción muy intensa, muy exigente, digamos. Y, en fin, vamos En la a ver práctica- cómo se puede hacer. Pero mira, las cosas ilegales más flagrantes que hay en Chile, aparte del crimen, digamos, ¿no? Que hay hoy día en Chile es la situación de la toma de San Antonio, ¿verdad? Porque son miles y miles de casas construidas irregularmente en terrenos loteados, ¿verdad? Perfectamente diseñados. Es un negocio. Es un enorme negocio a ojos vistas, en la que además el Estado se ha dado el lujo de expropiar una parte para terminar premiando a esta gente. Pero ahí no hay venezolanos. Prácticamente no hay extranjeros, el porcentaje es menos de un... No, y según el catastro del 15%. Ministerio de Vivienda parece que hay casas que son segunda vivienda. Pero bueno, ese será otro tema. Lo podemos seguir conversando. Ascanio Cavallo, Josefina Arauz y Quique Mujica están haciendo Página 13. Voces diversas conversan y debaten en la multiplataforma de Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Escuchas Página 13 con Iván Valenzuela y Quique Mujica.